Buenas tardes a todos. Comenzamos con un nuevo audio de la Cátedra de Construcciones Metálicas. El audio, en este caso, va a tratar el tema de elementos traccionados según el tratamiento del reglamento CIRSOC 301-2005. Recordamos que estos audios son solo resúmenes de las clases teóricas, por lo tanto sugerimos la asistencia a las mismas. Como hablamos cuando mencionamos los conceptos básicos según los cuales se plantean los criterios de seguridad del reglamento 305-2005 y el paquete reglamentario en general, que tiene una concepción semejante, entonces mencionamos que debe cumplirse para cualquier combinación posible de cargas últimas, cargas mayoradas, que el producto de la sumatoria de cargas por los factores de carga correspondientes a cada una de esas cargas, que llamamos resistencia última, sea menor o igual que la resistencia nominal del elemento por el factor de resistencia asociado con ese tipo de falla, que llamamos resistencia disponible. Entonces, en la medida que esa desigualdad se cumpla, se mantendrá o se evitará la falla de la pieza para esa combinación de cargas analizada. Graficando una distribución de probabilidades en ordenadas y en abscisas, cargas o solicitaciones derivadas de las mismas como Q y resistencias o R como R, entonces vemos que siempre va a existir una posible zona en donde las resistencias disponibles sean menores o iguales que las solicitaciones actuantes. Entonces, sobre el planteo del estado límite, adicionalmente tendremos que verificar las cargas no factorizadas para las condiciones de servicio. Tenemos la inecuación que observamos, que consta, como dijimos, de dos términos. El término de la izquierda son el producto de las cargas factorizadas o los efectos, solicitaciones, que es lo que frecuentemente comparamos, y por otro lado las resistencias requeridas. Los coeficientes gamma i son los factores de carga por los cuales se deben multiplicar los efectos de cada una de las cargas en función, como hemos mencionado anteriormente, de la incertidumbre sobre las cargas reales últimas. Incertidumbre que no va a ser igual para la definición, por ejemplo, de los pesos propios que para las acciones de sobrecarga, y tampoco va a ser igual para las acciones de sobrecarga derivadas de usos que las climáticas. Entonces, el término de la derecha, estamos hablando de la resistencia nominal por el factor de resistencia. La resistencia nominal no la llamamos resistencia última porque evalúa la resistencia de ese elemento bajo ese tipo de solicitación, sea una viga flexión o corte, o torsión, o un elemento lineal, atracción o compresión, según las expresiones teóricas, que puedan representar con un grado de precisión mayor o menor el valor último o el valor real de la resistencia de ese elemento. Y están planteadas las expresiones de los capítulos A al K. Y con el factor de reducción se reflejan las inexactitudes posibles en esas ecuaciones de diseño, el tipo de falla y el compromiso en la estabilidad local y global de la estructura, y siempre es menor o igual que 1. Entonces se deben cumplir tanto para los estados límites últimos, bajo cargas mayoradas, como así también los estados límites de servicio, con combinaciones de carga que habitualmente se presenten en la estructura. Los estados límites últimos van a definir la seguridad de la estructura frente a las cargas extremas que pueden actuar en conjunto durante la vida útil. Y los estados límites de servicio lo que nos establecen son el comportamiento de la estructura y que el mismo sea aceptable si se cumplen bajo las condiciones de servicio, y se indican en el capítulo L del reglamento CIRSOC 301-2005. O sea, naturalmente en estos casos no se incrementan las cargas con coeficientes de seguridad adicionales.
no de seguridad, perdón, de mayoración. Cuando hablamos de estado límite de servicio, más frecuentes son deformaciones elásticas excesivas, deformaciones permanentes excesivas o vibraciones inaceptables. Los factores de carga y resistencia consideran las inexactitudes que tiene la teoría que estamos planteando, las variaciones en las propiedades de los materiales, dimensiones en los elementos y la incertidumbre en la intensidad de esas acciones. No cubren, bajo ningún punto de vista, errores groseros o negligencias de proyecto. Como mencionamos en esta clase breve, vamos a tratar solo elementos traccionados. A modo de ejemplo, podemos mencionar los mismos como las cruces de San Andrés en laterales y techo, que tienen las estructuras metálicas con el fin de rigidizar esos elementos, laterales y techo, ante la acción de cargas normales o oblicuas sobre la estructura, derivadas del viento. Entonces, por ejemplo, en este tipo de cruces, como sabemos, los elementos que van a trabajar de la cruz son únicamente aquellos elementos que estén traccionados. Los elementos comprimidos en general, en las estructuras usuales, como se adoptan secciones de reducida rigidez, como barras redondas, van a fallar por inestabilidad, por pandeo, no van a tomar cargas. Entonces, eso hay que tener en cuenta luego cuando planteemos el modelo. En la foto, por ejemplo, podemos observar un puente arco con una traza poligonal del cordón comprimido, donde los elementos verticales son justamente elementos tensores que sostienen la pasarela y transmiten la carga hacia el arco. La configuración de los elementos traccionados puede ser tan simple como una barra redonda, o bien hierro ángulo de alas iguales simple, o hierro ángulo de alas iguales doble, o perfiles canal, o combinación de secciones, ¿sí? Llegando al caso de secciones tipo IPN o perfiles de alas anchas tipo IPN, en casos de estructuras ya de mayor envergadura. Hay las llamadas secciones simples, que serían, por ejemplo, la barra redonda o el hierro ángulo simple o el perfil canal aislado o la barra plana, y las secciones armadas. Cuando las secciones se componen de más de un elemento, naturalmente tenemos que vincularlas entre sí a intervalos regulares para prevenir tanto efectos vibratorios como para corregir cualquier distribución desigual de carga entre los elementos componentes y para mantener el elemento dentro de un cierto ámbito de esbeltez a fin de facilitar el manejo de estos miembros armados de longitudes importantes. Aquellas barras de sección circular, por ejemplo, que son muy utilizadas, sobre todo como cruces de San Andrés, tienen poca rigidez y se flexionan fácilmente bajo su propio peso. Entonces, a fin de verificar que no trabajen flojas, hay que darles una pretensión, dado que en caso contrario pueden generar vibraciones no deseables bajo solicitaciones dinámicas, como son las solicitaciones que son derivadas del viento. El tema de los elementos solicitados a tracción está tratado en el capítulo D del reglamento CIRSOC 301-2005. La falla de un elemento traccionado se puede llegar a alcanzar según alguno de los siguientes estados límites. Siempre hablando del elemento en sí y no de la zona de la unión del elemento. Por deformación excesiva, o sea que la sección llegue a fluencia en una sección alejada de las zonas de unión, por fractura del elemento en las zonas de la unión propiamente dicha, o por rotura de todo un sector del elemento en contacto con el elemento contiguo en la zona de unión, rotura del bloque de cortante. Cuando hablamos de propiedades de los materiales, nos mencionamos a las características que tiene el acero estructural. Entonces, recordando, tenemos un elemento
una barra tipo solicitada a tracción con una tracción T de sus extremos, graficando tensiones en ordenadas y deformaciones específicas en abscisas. Para un acero de dureza natural tendríamos un primer rango donde la relación tensiones-deformaciones es lineal, estamos en el periodo elástico. Este es un diagrama simplificado, hasta llegar a una deformación específica de epsilon i que se corresponde con el inicio de la fluencia. Cuando llegamos a esa tensión denominada Fi, que es la tensión de fluencia del material, se produce un escalón horizontal en el cual se incrementa la deformación en forma sensible sin un incremento de carga aplicada, hasta que luego prosigue ante incrementos de carga, deformándose la pieza, tomando mayores tensiones, hasta llegar a una deformación epsilon media, que está asociada con la carga última de falla del elemento, que traducida de fuerza sería la tensión Fu, según la nomenclatura que usan los americanos, y la falla física se produciría recién para una deformación mayor, como vimos en el ensayo de tracción, derivado de la estricción de la sección. Entonces, en un elemento cualquiera traccionado, vinculado a dos elementos componentes, por ejemplo, una diagonal o un montante de una cabreada, tenemos a izquierda y derecha en el dibujo superior los nudos, y el elemento que estamos estudiando traccionado es un perfil UPN, que está abulonado a cartelas en las zonas extremas. Entonces tenemos por un lado la longitud L del elemento completo, y hay una longitud LC que está definida como aquella que es la zona de unión propiamente dicha con la cartela, y LB sería la longitud libre. Entonces, cuando apliquemos las ecuaciones de diseño, vamos a ver que hay un concepto para definir la condición última sobre la longitud LB, alejada de las zonas de unión, sobre la cual se toma la sección total del perfil AG, y hay un concepto distinto para definir las ecuaciones de diseño en las zonas de unión, ¿sí? Donde se toma como parámetro seccional el área neta efectiva A sub B. En el caso de la sección interna, la tensión de referencia con la falla es la tensión de fluencia, Fi, y en el caso de la sección extrema, la tensión de falla asociada con la misma se llama Fu, o tensión de fractura del acero. Entonces, una de las condiciones que no podemos permitir y que generaría la falla aunque no se produzca la rotura física es una deformación excesiva en la estructura. Entonces, si esa diagonal o ese montante llegara en una zona alejada del nudo, la tensión en una sección por tracción a la tensión Fi, se va a producir la falla por deformaciones excesivas. Entonces, en la condición alejada de las uniones, sobre esa longitud LB, la expresión de la ecuación nominal resistente, Pn, es igual a la tensión de fluencia Fi por la sección total AG. Y el factor de reducción a aplicar, que nos permite multiplicar Φt por Pn y tener la resistencia disponible, es 0,9 porque la rotura es suficientemente dúctil. Con respecto a la otra condición de verificación, es en la zona de las uniones propiamente dichas. En esa zona se puede producir la fractura de la sección, que es una falla de tipo netamente frágil. Entonces, en esa zona, la expresión de diseño Pn es igual a Fu, la tensión de fractura del acero, por Ae, que es, ya veremos cómo lo definimos, es la sección eficaz o efectiva. El factor de reducción asociado con este tipo de falla, que es menos dúctil, es menor naturalmente, Φt 0,75. Podríamos preguntarnos por qué tomamos distintos criterios. Porque en la zona de la unión, básicamente, si por alguna sobrecarga excepcional
la tensión llegara a la tensión de fluencia, la sobrelongación de esa zona que es reducida en longitud no va a producir seguramente para esa situación excepcional una puesta fuera de servicio de la estructura. Entonces ahí tratamos de rotura física en las zonas extremas y por eso trabajamos con la tensión de fractura FU. En general, un elemento que esté traccionado o comprimido, supongamos en este caso estamos estudiando elementos traccionados, va a presentar una serie diferente de posibles fallas, algunas relacionadas con el elemento mismo y otras con las uniones. Entonces planteamos acá en un elemento traccionado alejado de la unión, estado límite 1, fluencia de la sección total, o sea FI por AG, estado límite 2, fractura de la sección neta, que es la otra ecuación que vimos, FU por A efectivo. Estado límite 3 será la rotura del bloque de cortante que está marcado en blanco, sobre el cual después hablaremos tanto en este tema como en uniones. Y el estado límite 4 es un tema que se trata en uniones, que es justamente la falla de los conectores. Conectores suponemos que son bulones, pero podría haber estado la pieza vinculada mediante cordones de soldadura. Sería la falla de la unión soldada en ese caso. Esta es una foto de una estructura en la cual las cruces de San Andrés, una de las mismas ha fallado en la sección neta de unión de la barra con la cartela debido a la acción de un sismo, o sea, una acción última. En correspondencia con la unión del elemento con la chapa nodal, si es que la realizamos mediante bulones simples o de alta resistencia, vamos a tener que efectuar perforaciones, ¿sí?, con la cual la chapa o el ala del perfil no va a tener la sección total, sino va a tener una sección menor llamada sección neta. En ocasiones, para definir la sección neta hay que trazar varias superficies potenciales de rotura para definir cuál es la crítica, que es la mínima. Bueno, acá estamos justamente visualizando con un croquis muy sencillo a qué nos referimos cuando hablamos de sección total, por ejemplo en una chapa plana de unión, y a qué nos referimos con sección neta. Fíjense que yo no he hablado en ningún momento todavía de secciones eficaces. Las secciones eficaces tienen que ver en las zonas de unión con las secciones netas, pero todavía no definimos el concepto. Acá hemos simplemente planteado la distribución de tensiones en la chapa, si fuera un material elástico, en correspondencia con justamente el hueco producido por el agujero para colocar un bulón de vinculación, donde hay un alto pico localizado de tensión en correspondencia con el borde del mismo. Y a la derecha lo que graficamos es que en la condición previa a la falla hay una plastificación de la sección, una redistribución de tensiones, con lo cual podemos llegar a considerar que la situación previa a la falla, en toda la sección, la tensión es del orden de la tensión de fluencia y es uniforme. Entonces, como ya vimos en tema de propiedades de los materiales, para un acero dúctil, el diagrama de tensión de formación sería como el que estamos visualizando, en donde en hormigón armado tomábamos un diagrama idealizado bilineal, despreciando cualquier posible sobreresistencia por encima de la tensión de fluencia, pero sabemos que existe un incremento de resistencia por encima de la tensión de fluencia hasta que llegamos a una tensión FU, que es la tensión de rotura o de fractura del material. Un elemento traccionado axialmente puede resistir sin romperse entonces una fuerza mayor que la resultante del producto de la sección bruta AG por la tensión de fluencia FI. Trazamos un diagrama más real, por ejemplo con una pieza que ha sido laminada en caliente o varias chapas que han sido soldadas para conformar un perfil, va a haber presentes tensiones residuales. Entonces, el valor de la tensión de fluencia, producto de esas tensiones residuales, se va a ver afectado
Y la curva real sería la curva en línea punteada que observamos, donde hay una reducción de tensiones asociadas con las deformaciones por efecto de esas tensiones residuales. Entonces, como hemos visto, la entrada de fluencia de la sección total o bruta va a conducir a un alargamiento que es excesivo de la barra traccionada, produciendo una plastificación descontrolada, lo que no resulta aceptable y marca el uso límite de la barra y la consecuente y probable falla del sistema estructural que contiene la misma. Por el contrario de presentarse la fluencia sobre el área neta, dado que la misma tiene una longitud reducida frente a la longitud total, la deformación resultante será en general más pequeña y no conduzca a la falla del sistema. Observamos por otro lado que el factor de reducción es más pequeño cuando el tipo de falla es de naturaleza más frágil. Entonces, partiendo de la inecuación que hemos planteado en general, la sumatoria de los gamma i por qi menor o igual que phi por rn, podemos plantear las dos condiciones, la ecuación 1 y 2, que definen el mínimo valor de P último a aplicar a esa pieza particular que ya tenemos definida, la sección AG y la geometría de la unión, y de tal forma la sección eficaz A sub B que todavía no hemos definido. P último es menor o igual que 0,9 por FI por AG, o P último es menor o igual que 0,75 de FU por A efectivo. Cabe señalar que el área neta efectiva puede ser igual al área neta o menor a ella. Respecto del área por reducir a fin de considerar la presencia de orificios para tornillos o bulones, depende del procedimiento de fabricación. La práctica usual es taladrar o punzonar orificios estándar con un diámetro que es 2 milímetros mayor al diámetro del bulón o tornillo a colocar. Pero a fin de considerar posibles daños a la zona aledaña al punzonado y debilidades del material en esa zona, se requiere adicionar al diámetro del tornillo a colocar, ¿sí? O sea, al diámetro del tornillo más los 2 milímetros adicionales a fin de definir el área neta. En general, el área efectiva es menor o igual que el área neta. Acá estaríamos mostrando el proceso de punzonado de una chapa apoyada sobre una placa, y observamos que durante el proceso de punzonado el material alrededor justamente del agujero puede llegar a dañarse en la zona más cercana, y por eso las normas de diseño consideran un ancho de agujero mayor del orden, como dijimos, de 2 milímetros. Ahora sí, avancemos en la definición del concepto de área efectiva, a su vez. Para definir la eficiencia en el desempeño de un elemento traccionado, inciden diversos factores. El más importante de ellos es la manera que el mismo está vinculado o conectado con los diferentes elementos a través de los nudos. En general, toda conexión debilita al elemento. Es un concepto básico. La magnitud y la influencia se denomina eficiencia de la junta. Y justamente este parámetro es función de varios factores: la ductilidad del material, el espaciamiento entre tornillos, la concentración de esfuerzos en los orificios como vimos, el procedimiento de fabricación y un fenómeno que veremos a continuación que se denomina retraso de cortante. Todo esto constituye la sumatoria de estos factores, define la eficiencia de la junta. Supongamos que el elemento que utilizamos como tensor es un perfil UPN. Alejado de la unión, el área total AG es el área en negro. Y ese perfil UPN lo vamos a unir mediante bulones adosados a una placa, solo a través del alma, en las zonas en blanco, ¿sí? En la figura del centro. Entonces, lo que definimos como área neta va a ser la zona total del perfil
menos la zona que deducimos de la sección de los bulones más 2 milímetros para definir el agujero estándar, más 2 milímetros más para definir la sección posiblemente dañada. Ahora veremos que el concepto de área efectiva va a implicar que la sección que realmente colabora efectivamente en la zona de transmisión de esfuerzos es la zona del dibujo de la derecha, donde hay zonas en blanco que no son colaborantes. Si nosotros imaginemos ahora que tenemos un perfil UPN que lo unimos no a través del alma, sino a través de las alas a dos cubreplacas para transmitir la fuerza de tracción, con 4 líneas de bulones. En una zona suficientemente alejada de la unión, la carga aplicada P va a generar, como es tracción simple, una tensión uniforme en el perfil. Ahora bien, las tensiones del perfil a la placa de unión y de la placa de unión al perfil aledaño van a ser transmitidas a través de los planos de unión. En este caso, los planos de unión es el ala superior con la cubreplaca superior y el ala inferior con la cubreplaca inferior. Entonces, el flujo de fuerzas, que era uniforme a una cierta distancia de la unión, como visualizamos en el dibujo superior, va a tender a concentrarse sobre las alas superior e inferior. Eso genera, como lo vemos en el dibujo inferior, que haya una descarga de tensiones en la zona del alma y una sobrecarga de tensiones en la zona de las alas. Y hay una deformación por corte en la pieza misma. Entonces el estado tensional no va a ser en la zona de la unión una tensión uniforme, sino va a ser un esquema teórico como el que estamos graficando en rojo en el dibujo inferior. Entonces, si bien las variables que hemos mencionado anteriormente, previamente, contribuyen todos a reducir la efectividad de la unión, el fenómeno de retraso de cortante podemos pensar que es uno de los más importantes. Acá vemos otra unión sencilla, un hierro ángulo con una chapa nodal. Podría ser la unión de cualquier nudo de una cabreada conformada por dos hierros ángulos, las diagonales y los montantes. Entonces, la unión del hierro ángulo al nudo se produce a través de una sola de sus caras. Podría ser como en el dibujo, mediante bulones o mediante cordones de soldadura. Cabe aclarar, no lo corregí acá en el dibujo, que una unión correcta no puede ser como la del dibujo. La chapa nodal ya veremos que tiene que extenderse por detrás del último bulón, del bulón más alejado hacia la derecha, ¿sí? De lo contrario no va a ser efectiva. Entonces, ¿de qué variables depende el fenómeno de retraso de cortante? De varias, entre las cuales tiene que ver la longitud de la unión. Y la longitud de la unión, en el caso de bulones, está definida por la distancia máxima entre el primer y último bulón, L. ¿Qué está pasando? Que en una zona alejada de la placa, todo el perfil está tomando tensiones en forma uniforme. Pero cuando el perfil transmite esas tensiones a la placa nodal, solamente lo va a hacer a través de una de las alas. Entonces, el ala restante va a ser prácticamente ineficaz y va a estar sobrecargada el ala que está vinculada a la chapa nodal. Eso lo tenemos que evaluar de alguna forma empírica e indirecta mediante el concepto de área eficaz. Por ejemplo, si en el caso de este perfil IPN conectado a dos placas nodales vinculadas al ala superior e inferior, también hubiera sido vinculado a través del alma, con la cantidad de bulones adecuados, proporcionales a la sección del alma, entonces el fenómeno de retraso de cortante no se hubiera generado o producido, porque la distribución de tensiones se puede suponer que es proporcional a las secciones de las áreas que transmiten las mismas. En la mayoría de los casos esto no ocurre, y en este caso se optó por vincular el perfil solo a través de las alas, generándose el fenómeno. Los ensayos nos permiten determinar que alargando la región conectada se reduce el fenómeno de retraso de cortante.
Y asimismo, los ensayos e investigaciones sugieren que el retraso de cortante sea considerado en el diseño utilizando un concepto más simple de trabajo, que es un área neta reducida o efectiva. Cabe sí repetir que el fenómeno de retraso de cortante se puede dar tanto en las uniones abulonadas como en las soldadas, ¿sí? No tiene que ver con la pérdida de sección derivada de la afectación de los agujeros de punzonado de los bulones, sino con el cómo transmitimos las tensiones en una sección alejada de la unión a la misma unión. Entonces, para conexiones o uniones abulonadas, el área neta efectiva se puede definir como el área neta por un factor U, que ahora vamos a ver cómo se plantea. Y para conexiones soldadas, el área neta efectiva sería igual a un factor U, que tiene el mismo formato, por el área total, AG. El factor de reducción, definido de forma empírica, tiene la expresión 1 menos X, que ya veremos que representa, dividido L, donde L es la longitud de vinculación de la unión, desde el comienzo hasta el final, menor o igual que 0,9. En la expresión que vimos, X es la distancia desde el baricentro de la mitad del área más cercana y la longitud de la conexión en la dirección de la carga. Se mide desde el centro de ambos tornillos extremos. Entonces, en el capítulo B, que trata de requerimientos del proyecto del reglamento 301/2005, se trata este tema. Podemos visualizar en zonas en rayado, que es la zona que está transmitiendo cargas desde la unión abulonada, la distancia en el dibujo de abajo del perfil U entre el plano de unión del alma al baricentro de esa zona rayada se define como el valor de X. Hay diferentes esquemas de vinculación y diferentes definiciones entonces del valor de X. Orientativamente en los comentarios del reglamento se plantean dibujos que permiten aclarar el tema. Con respecto a L, se visualiza que es la máxima distancia entre tornillos extremos en el caso de uniones abulonadas. En distintas bibliografías relacionadas sobre la base de esta normativa, la normativa de base americana, hay esquemas de uniones tipo, como la que vemos abajo, de perfiles hierro-ángulo de alas iguales con placas, en donde nos plantean que a falta de un cálculo más preciso, en el caso de un hierro-ángulo vinculado con 3 bulones o más, el área efectiva se puede definir como 0,85 del área neta. Y en el caso de usar solo 2 bulones, el área efectiva se puede definir, sin hacer un cálculo más preciso, como 0,75 del área neta. En el caso de uniones soldadas, el factor de reducción U se define de igual forma: U es igual a 1 menos X, la variable X dividido L, menor o igual que 0,9, donde se permite, en casos particulares, adoptar el factor U igual a 1, cuando la fuerza de tracción se transmita solo por cordones de soldadura transversales a la carga aplicada. Por el contrario, cuando la fuerza de tracción se transmita a una chapa plana solo mediante cordones de soldadura longitudinales a lo largo de ambos bordes, debe ser la longitud L del cordón de soldadura mayor que el ancho de la chapa omega. Y en esos casos, los factores de reducción a aplicar serán: para una longitud de cordón mayor que 2 veces el ancho del perfil o chapa vinculado, U igual a 1. Para una longitud del cordón entre 1,5 veces omega y 2 veces omega, 0,87, y para valores de L menores que 1,5 veces el ancho de la chapa, 0,75. Ya previamente mencionamos que el área neta en ocasiones es muy simple determinarla, y en otras, cuando los tornillos están alternados,
es posible fijarla o determinarla sobre la base de una ecuación empírica. El método consiste en considerar el ancho total del miembro, sin considerar la línea a lo largo de la cual pueda ocurrir la falla, y restar el diámetro de los agujeros sobre esa línea potencial de falla en zigzag y sumarle por cada diagonal una cantidad dada por la expresión S cuadrado sobre 4G, donde S sería la distancia en la dirección de la fuerza entre centros de agujeros consecutivos, el paso en centímetros, y G es la distancia en dirección normal a la fuerza entre centros de agujeros consecutivos en centímetros, denominado gramil. Entonces la sección neta se define a partir de la sección bruta, omega G, menos la sumatoria de los diámetros de tornillos que intercepta la superficie potencial de falla, más el término sumatoria de S cuadrado sobre 4G. Por ejemplo, en el caso de esta unión, de la izquierda, podemos plantear dos posibles fallas para definir la sección neta. Una que intercepte la línea ABCD recta, donde solo se restarían dos bulones, y una potencial ABECD, en donde hay que sumar dos veces el término S cuadrado más dividido 4G. En el tema de uniones vamos a hablar de los distintos tipos de agujeros que se pueden realizar, normales, holgados, con diferentes configuraciones dentro de lo que establece el reglamento. Por ejemplo, para definir la línea de falla, si los agujeros fueran con holgura en la dirección de la carga aplicada, tendríamos que unir para definir S y G los baricentros de los mismos, en el caso que tengan sección, por ejemplo, elíptica. Bueno, acá vemos un ejemplo sencillo de aplicar, con dos posibles superficies de falla, tal cual lo definimos antes. Acá se visualiza un ensayo, una chapa vinculada a otra cubreplaca mediante bulones alternados y la superficie en la sección de falla neta que se ha generado. En el caso de elementos tensores armados, generados por más de un elemento, el CIRSOC 301-2005 limita la esbeltez máxima en barras traccionadas a lambda menor que 300. Podría sorprender en principio esto, dado que una falta de rectitud del elemento apenas entre en tracción generaría la vuelta a su posición o a la posición recta ideal. Pero esta falta de rectitud, cuando está solicitado a tracción y la deformación inherente para que empiece a tomar cargas, puede generar sobresolicitaciones en otros elementos contiguos. Entonces, a fin de evitar que el elemento tensor sea excesivamente deformable, evitando de esta manera deformaciones no tolerables durante el transporte y montaje y limitando las vibraciones excesivas bajo cargas de servicio, se aplica esta condición. Esta limitación no se aplica a barras circulares que requieren de una pretensión previa. Cuando el elemento esté conformado por más de un elemento, entonces las placas espaciadoras, como las que visualizamos, deberán tener una distancia, ¿sí?, no superior entre las mismas a esa distancia dividido el radio de giro mínimo del perfil que estamos evaluando respecto del eje ZZ, menor que 300. Entonces, de esa manera se pueden definir la distancia máxima entre elementos de vinculación interna que conforman el conjunto de piezas del tensor. En este dibujo podemos observar un tensor, ya se supone que para una estructura de mayor porte, vinculado con dos perfiles UPN, vinculado con chapas abulonadas o soldadas, y con el mismo criterio como definimos la distancia máxima entre chapas consecutivas. El RIC es el radio de giro mínimo del perfil UPN, respecto del eje I, naturalmente. Hay elementos, en el caso de cargas reducidas, que se utilizan barras circulares. Por ejemplo, tensores de arco, ¿sí?,
o más frecuentemente cruces de San Andrés o tillas de correas. El diámetro mínimo a utilizar para estructuras de edificios lo define el reglamento como de 10 milímetros. Se recomienda que preferiblemente el diámetro de la barra no sea menor que la longitud L, la distancia entre puntos de vinculación, sobre 500, de modo tal de asegurar una mínima rigidez. Se la utiliza, como dijimos, como tensores de estructuras parabólicas, como cruces de San Andrés en techos y laterales, o como tillas de correa, como es el caso del ejemplo. Acá podemos observar las cruces de San Andrés, sobre laterales y sobre faldones. En el caso de los faldones, ya lo mencionamos en diseño estructural, se suelen rigidizar faldones y laterales al menos uno de cada 3 vanos. Eso dependerá de el requerimiento como para que toda la estructura espacialmente sea rígida, se comporte como un elemento rígido frente a las cargas de viento en direcciones oblicuas y trabaje todo el conjunto. Este tipo de elementos, las cruces, por las dimensiones que tienen, las longitudes que tienen y las dimensiones de secciones, solamente trabajan los elementos traccionados. La condición de diseño de este tipo de barras: AG es la sección total, AN es la sección neta. La sección neta sería en la sección de la rosca, en forma simplificada como 0,75 de la sección total, ¿sí? Entonces, las condiciones de diseño van a ser las mismas que vimos para elementos traccionados en general. TU menor que 0,90 dFi por AG en la zona alejada de la rosca, y en la zona de la rosca TU menor que 0,75 dFu por A neto, donde A neto se toma 0,75 de AG en forma simplificada. El mínimo valor de ambos TU es el que define el valor de máximo a tomar por esa barra. Se supone que no se produce el aplastamiento de la tuerca sobre el material de soporte ni se produce la falla por alisamiento de las roscas al plantear estas ecuaciones. Solamente vamos a comentar otro tipo de verificación adicional que es necesario realizar, que es la rotura de bloque de cortante. Este tipo de falla lo vamos a tratar en el tema de uniones. Entonces, para ciertos tipos de conexiones puede ocurrir que un segmento del material en el extremo de la conexión pueda desgarrarse, sería del perfil unido a la chapa nodal, la zona rayada, lo que se conoce como bloque de cortante, donde hay una superficie de rotura AB paralela a la carga y una superficie de rotura BC normal a la carga. Sobre la superficie AB se generan tensiones de corte y sobre la superficie BC tensiones de tracción. Entonces, la falla puede ocurrir a lo largo de una trayectoria que implique tracción en un plano, ¿sí? Sería BC, y corte en un plano perpendicular como el AB. Pero los ensayos demuestran que es muy improbable que la rotura se produzca en ambos planos en forma simultánea. En general, un plano llega a rotura mientras el otro está en fluencia y acompaña la falla. Por tanto, no es realista sumar ambas resistencias de falla a rotura. Entonces, en el tema de uniones veremos las ecuaciones de diseño para prevenir este fenómeno. Bueno, este es un resumen de lo visto en la clase de tensores. Gracias por su atención y les sugiero que lean y profundicen los conceptos en la bibliografía de referencia.